La capital aragonesa ostenta multitud de récords. Aquí tienen algunos. Por ejemplo, Zaragoza cuenta con el único café cantante que sobrevive en España, el acuario de agua dulce más grande de Europa y el reloj solar, este que tienen aquí, más grande del mundo. ¿Les parece poco? Pues otro récord. Zaragoza es la ciudad más ventosa de España. Lo pueden comprobar. No podemos hablar de Zaragoza sin hablar del viento. Para que se hagan una idea, en julio de 2018 se alcanzó aquí la racha de viento más fuerte de la historia reciente de Aragón. Se alcanzaron los 135 km por hora, algo que no pasaba desde los años 50. Esto es un anemómetro. El anemómetro lo que hace es medir la velocidad del viento. Se va a ver que las cazoletas del anemómetro se empiezan a mover. Ese giro es proporcional a la velocidad del viento y a partir de ahí podemos saber el valor de dicha velocidad. La veleta lo que hace es medir la dirección de donde viene el viento, que eso sí que es importante para que la gente no se confunda, siempre es de donde viene el viento. Tanto el anemómetro que mide la velocidad como la veleta que mide la dirección de donde viene el viento, lo solemos tener en muchas de nuestras estaciones automáticas. Aquí tenemos una de las estaciones meteorológicas que la Agencia Estatal de Meteorología tiene instaladas. Nosotros, esta nos viene muy bien porque es una estación automática y todos los que nos dedicamos al tiempo lo que necesitamos es datos para saber lo que ha pasado, lo que está pasando, incluso lo que puede pasar. También nos vienen datos de temperatura y nosotros nos fiamos porque son los datos oficiales, porque están medidos de una forma estandarizada, que nos diferencia del sur de España en cuanto a temperaturas, no estaremos parejos a ellos. Es que aquí durante varios días de verano, todos lo sabemos, por la noche sopla el cierzo y eso hace que efectivamente por lo menos se pueda dormir. Y otro efecto beneficioso que tiene el cierzo en ciudades como Zaragoza, bueno, pues efectivamente que barre la contaminación, lo barre todo. Viendo Zaragoza marca récords más que de rachas máximas, huracanadas, que también las tiene, pero en otros puntos de España o de Europa lo tienen incluso con más fuerza. Aquí la persistencia, aquí es que tan solo el 10% de los días del año no hay nada de viento. O sea, eso supone que 330 días al año aquí sopla algo. La persistencia esta del viento hace que Zaragoza, por ejemplo, sea la capital de provincia que tenga el máximo número de kilómetros de recorrido anual. El viento yo creo que es casi un patrimonio nuestro, no solo climático, cultural, sociológico, antropológico. De hecho, fíjate, el cierzo en Zaragoza, alguien le llamó que era Zaragoza la novia del viento, del cierzo concretamente, que es el viento que más sopla. Está muy presente durante todo el año y además a veces con mucha fuerza. Sí, me temo que cierzo tendremos para rato.